Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo reconstruir un documento escaneado que está en un muy mal estado. Lo vamos a reconstruir, ya seas diplomado, sea un certificado, una constancia. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, acá podemos ver que está un logo, los logotipos están totalmente en muy mal estado, las letras igualmente, firmas. Lo que tenemos que hacer es cargar, por ejemplo, en este caso lo tengo descargado los logotipos. ¿Cuáles son estos? Y la letra le he tipeado nuevamente un documento aparte para poder copiar de esta manera, la cual está acá. Todo el contenido de la constancia de diplomado se encuentra tipeado acá. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a copiar el documento, copiar. Lo vamos a hacer en un programa de diseño gráfico, el cual es CorelDRAW. También lo pueden hacer en Adobe Illustrator, son programas de diseño, u otro programa de diseño que conozcan. En esta oportunidad vamos a hacer en CorelDRAW. Entonces lo que hacemos es pegar el documento, el cual el documento está en formato A4. Vamos a bloquear la imagen, lo cual hacemos lo siguiente: es bloquear objeto. Una vez que está hecho, hacemos un bloqueado. Ahora lo que hacemos es crear una nueva hoja. De esta manera lo tengo acá. Y ahora jalamos primero lo que vamos a jalar el logo, pegamos, reducimos, Shift va a ser más pequeño, Shift y arrastrar. De esta manera vamos a encuadrar el logotipo. Lo tenemos casi perfecto ahí. Ahora seguimos con el siguiente logo. Hacemos nuevamente copiar, vamos para acá, reducimos, Shift presionado y arrastramos. Ahora es casi idéntico, un poquito más, ya está. Ahora lo siguiente es seleccionarlo, control X, y vamos a la hoja siguiente y pegar a tener la misma posición que está tipificada, ¿no? Ahora el siguiente paso es, como ya tenemos copiado un documento aparte, lo que hacemos es copiar, control C, nos acercamos un poquito más, control V, descartar fuentes y formato, aceptar, hacemos negrita y vamos a ver que quepa el nombre, quepa el completo. Sacar un poquito de espacio, reducimos el tamaño de letra, por ejemplo vamos a agregar en 14, tal vez un poquito más, estamos cerca. Una vez que acertamos, hacemos lo siguiente, ahí está. Siguiente paso, igualmente control X, y vamos para acá y control V, pegamos. Lo mismo, copiar, pegar, lo adaptamos al tamaño de esta manera. Para saber el tipo de letra de este nombre, este tipo de letra lo conozco, puesto que es cómic, pero en caso que ustedes no conozcan el tipo de letra, les dejo en la descripción del video un enlace a un video que he hecho. Para poder alinearlos de esta manera puedo jalar una línea guía. Entonces ahora estoy un poco más seguro de lo que estoy haciendo. Acá, como en el primer pasado, puedo bajar un poquito. Y así sería la reconstrucción completa de un documento, un certificado.
Voy a presionar en el cuadrado, doble clic para que se marque, que sea un cuadrado en todo el documento, para poder exportar un A4 de esta manera. Hago lo siguiente, doble clic, se marca un cuadrado, si podemos verlo acá, es un cuadrado, control Z para regresar. Ahora seleccionamos todo, vamos a archivo, exportar, JPG, exportar como certificado, exportar, aceptar. Ahora podemos verlo, el documento reconstruido de esta manera totalmente fácil y sencillo. Si existe alguna duda me pueden comentar el video, pueden escribirme a mi correo javisame1@gmail.com, pueden suscribirse y es todo. Muchas gracias.